Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia. Este es el plan integral del curso PIC. Núcleo de formación, estamos en el de Higiene y Seguridad Industrial. Curso de Fundamentos de Salud Ocupacional y Seguridad Social. El catedrático Mauricio Linares, mis teléfonos, mi correo electrónico. ¿Cuál es el propósito general del curso? Hacer que el estudiante apropie los conceptos básicos de la salud ocupacional y conozca el marco normativo de regulación que ofrece el sistema de seguridad social en Colombia para el mejoramiento continuo de las condiciones generadas por la relación salud-trabajo. Pero primero miremos realmente cuál es el propósito general del curso. Si miramos el PIC de Fundamentos de Salud Ocupacional, vemos que está subrayado el propósito general. Vuelve y juega, es hacer que el estudiante apropie los conceptos básicos en salud ocupacional y que conozca el marco normativo. Pero cuando hablamos de salud ocupacional, nos referimos básicamente a la ley 1562 de año 2002. Si analizamos esta ley, aquí hay algunas definiciones y unos conceptos que más nos interesan, que es salud ocupacional, programa de salud ocupacional, que es accidente de trabajo, que es enfermedad laboral, y así sucesivamente. Cuando hablamos del marco normativo, nos referimos básicamente a algunas normas que relacioné aquí en una página de Excel sobre salud ocupacional. Primero las leyes, después los decretos, después las circulares, después los acuerdos, después las resoluciones. Aquí hay gran parte de la normatividad que tenemos los colombianos en cuanto a salud ocupacional. Aquí hablamos de planes de manejo de residuos, PEGIR, del año 2003 es una resolución, el decreto 313 con Agencia Internacional de Plaguicidas, en fin, aquí tenemos normatividad suficiente, que es la que hemos podido establecer en este curso. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos básicamente de la ley 100. Aquí es donde están los 5 grandes libros sobre el Sistema General de Salud, el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Riesgos, los planes complementarios y las disposiciones finales. Esta es la famosísima Ley 100. Cuando hablamos de condiciones, en cuanto a nuestro curso nos referimos básicamente a la norma técnica colombiana GT 045. Aquí es donde nosotros encontramos la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Teniendo en cuenta la definición del propósito en el curso, podemos continuar ya específicamente entrándonos a la ley 100 del año 93. Aquí vamos a hablar del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como podemos ver, es un gran sistema. Aquí lo vamos a ver ahorita detalladamente. Lo que les quería mostrar es que es muy complejo. Aquí hay una parte de las EPS con las IPS, el valor, los fondos de pensiones, qué cobertura tienen, invalidez, vejez, muerte. Aquí están el Sistema General de Riesgos Laborales y todo lo de salud ocupacional. Cuando hablamos de la ley 100 nos referimos básicamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí es donde están los famosísimos 5 grandes libros. Vamos a hablar de seguridad social, pero muy por encima. Aquí está el Sistema General en Salud, el Sistema General en Salud, el Sistema General en Pensiones, el Sistema General de Riesgos Laborales, los servicios sociales complementarios y las disposiciones finales. Tengo enmarcado acá el Sistema General de Riesgos Laborales, básicamente porque es el centro de la columna vertebral de nuestro curso. Me voy a referir muy por encima al Sistema General de Salud en Colombia, todo lo que tiene que ver con las EPS. El sistema de salud las administran las EPS.
Y hay dos tipos de EPS, las EPS contributivas y las EPS subsidiadas. Las EPS contributivas son las que contribuyen con el sistema, las cuales tenemos las 9 EPS, Salud, Salud Total, Comeva, que estas son algunas. Pero realmente pero también hay las EPS subsidiadas, que es el régimen subsidiado, es para todos los demás escasos recursos. Ya teniendo los dos tipos de EPS, vamos a ver únicamente, vamos a ver la definición de qué es una EPS. Las empresas promotoras de salud son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y el recaudo de sus cotizaciones por delegación del FOSIGA. Su función básica será organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del POS a los afiliados. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en el artículo 177 de la ley 100 nos dice, son las entidades responsables de la afiliación y el registro, ya en toda nuestra información de nosotros los afiliados, y del recaudo, o sea, de los que recogen la práctica de sus cotizaciones por delegación del FOSIGA. Entonces vamos a ver qué es el FOSIGA. El FOSIGA es un fondo de solidaridad y garantías, es un fondo que le entra mucho dinero. ¿Cómo le entra dinero? Básicamente es un punto de cotización al régimen contributivo. O sea que el régimen contributivo somos las EPS, de ese 12.5%, y ya hablamos, le entraría un punto al fondo. El monto de las cajas de compensación familiar, las cajas de compensación también tienen que aportar al Fondo de Solidaridad y Garantías un punto de aporte del presupuesto nacional. Los rendimientos financieros de lo que produzca esta plata en los bancos, los CDTs y las inversiones que tengan. También le entra al FOSIGA los rendimientos financieros de las inversiones derivadas de enajenación de acciones. Colombia tiene plata en todas partes, inclusive en el COMPES. También le aporta al Fondo de Solidaridad y Garantía los recursos provenientes del impuesto y la remesa de utilidades de las empresas petroleras. Las empresas petroleras, por cada barril de petróleo, ahí le dan un aportecito al FOSIGA. Y los recursos del IVA, sabemos que en el IVA se paga el 16%, le dan un puntico de ese 16% al FOSIGA. Entonces su función básica, la de la EPS, será organizar y garantizar directa o indirectamente. Ellos pueden prestar un servicio de salud directamente. Uno cuando a una EPS y le hacen consulta médica y le hacen higiene oral y le hacen pequeñas cirugías y le toman rayos X, lo está haciendo básicamente. Pero cuando no lo pueden hacer ellos, simplemente contratan con las IPS. Y además las EPS tienen que prestar los servicios del POS. ¿Y qué es el POS? El POS básicamente es el Plan Obligatorio de Salud. El Plan Obligatorio de Salud vigente en Colombia, definido por la Comisión de Regulación en Salud. Aquí es donde están, atrás del POS se desarrollan un conjunto de 5.874 actividades: cirugías, radiografías, mamografías, cambios de córnea y muchos procedimientos e intervenciones en salud y servicios hospitalarios, y más de 730 medicamentos para atención. Esa es básicamente la función y las obligaciones que tiene una EPS. Volvemos con las EPS. Siempre vamos a estar con las EPS contributivas: EPS pública, que es la nueva EPS, y las EPS privadas. Las EPS contributivas, el empleador aporta el 8.5% y el trabajador el 4%, para un total de 12.5% para las EPS. Estas son algunas actividades de PIP de las EPS: visiometría, diometría, vacunas. Las EPS hacen el cubrimiento por enfermedad general y maternidad. Ellas cubren estas contingencias. Tengámoslo bien presente, las EPS hacen control en la enfermedad general y en la maternidad. Vamos al Sistema General de Pensiones. Las mitades de fondos de pensiones, hay públicas y hay privadas.
La pública únicamente es Colpensiones y las privadas son Colfondos, Porvenir y otras. Ellas, así como las EPS nos cubren enfermedad general y maternidad, los fondos de pensión nos cubren invalidez, vejez y muerte, IBM. Los empleadores colocan el 12% de los trabajos del 4%. Uno se puede invalidar por enfermedad o por accidente, y se invalida, pues el fondo de pensión le va a reconocer un porcentaje del salario. Cuando hablamos de vejez, van a dar una mesadita pensional a los hombres a los 62 y a las mujeres a los 57 años. Cuando hablamos de muerte, pensión a los beneficiarios, salario, esposa e hijos. Entonces, los fondos de pensiones públicos, esta Colpensión y las privadas, otro tanto. Administradores de pensiones públicos son un régimen solidario de prima media con prestación definida, y hay fondos de pensiones de ahorro individual con solidaridad. Vamos a los planes complementarios. Este es el cuarto libro de la ley de servicios sociales complementarios. Establece un programa de auxilios para ancianos e indigentes que cumplan los requisitos de ser colombianos, llegar a una edad de 65 años o más y residir durante los últimos 10 años en este país. También cubre a los indígenas, también cubre a los dementes y a los minusválidos. Y entramos a mirar las disposiciones finales antes de irnos al sistema de riesgos. El quinto libro de la ley 100, disposiciones finales. Aquí habla básicamente del presupuesto nacional, de cómo se va a entregar, cómo se va a financiar esta plata. Tiene un componente de gasto público, los recursos, Y ahora sí entramos a mirar el sistema nacional de riesgos laborales, que es la columna vertebral de nuestro curso. Como ven, al fondo hay un accidentado, enfermedad y accidente de trabajo. Administradores de riesgos laborales, ARL, hay pública, que la única pública es positiva, y las ARL privada Bolívar por parte de Quia Colmen, hay varias más. Aquí vamos a entrar a definir qué es el accidente de trabajo. En cuanto a la ARL, ellos son los encargados de esto, de enfermedad laboral y de las diferentes actividades que tenemos. Como podemos ver aquí en la primera presentación, es una señal que no tiene riesgos aparentemente, y los riesgos que tienen los mineros a lo último. Algunas funciones de las ARLs, la tabla de cotización de riesgos, y terminamos por el lado. Pero ¿cómo es que funciona el negocio? El Estado, los empleados del Estado somos los que aportamos. Aquí no aportamos a las EPS, a la ARL, al fondo de pensión, al FOSIGAS, todas las aseguradoras. Y estas a su vez se las entregan a las clínicas, hospitales, centros médicos. Aquí hay un ejemplo para desarrollar en clase. Muchas gracias.